Feliz Santo Sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar en la casa del Señor esta noche. Me siento privilegiado que Dios me haya tomado en cuenta y ser el portador de su palabra en esta noche. Me siento feliz de estar con ustedes en la casa del Señor, en el día correcto, en el día sábado, el día que el Señor apartó, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios esta noche? Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, y los que no han traído Biblia, pues ahí está en la pantalla. Proverbios 18:10. Y dice de la manera siguiente: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema: ¿a dónde correrá el justo? ¿A dónde correrá el justo? Y vamos a definir primeramente quiénes son los justos. Y bueno, los justos son las personas que viven conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos y viviendo vidas con integridad y fe y vidas de rectitud. Los justos son aquellos hermanos que que sus pecados han sido perdonados y lavados con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Los justos son aquellos que sus pecados han sido perdonados y lavados en la sangre de Cristo hace 2000 años, cuando Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Los justos por la fe son los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Los adventistas, los hermanos, tú y yo somos los justos por la fe en Cristo Jesús. Volvamos al tema, ya que hemos hablado un poquito de quiénes son los justos. ¿A dónde correrá el justo? Y hermanos amados, ¿a dónde correrá el justo? Ante la adversidad, ante la prueba, ante los problemas, ante una enfermedad incurable, ante un despido de trabajo, ante un problema económico. ¿A dónde correrá el justo? Cuando suene el teléfono con malas noticias, ¿a quién vamos a llamar? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos llega un problema? ¿A quién llamamos? ¿A dónde corremos? Todos corremos a algún lado, ya sea a un lugar correcto o al lugar equivocado. Pero esta noche, la Biblia, la palabra de Dios nos va a decir a dónde deben de correr los justos cuando son invadidos por un problema, por el infortunio. Y en el libro de los Proverbios, 18:10, que es nuestro tema, nuestro versículo de memoria, dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Parecía que el proverbista Salomón sabía, y él tiene la respuesta para esta pregunta: ¿a dónde correrá el justo? Él dice: correrá a esa torre fuerte que es el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. En el Salmo 34:17 dice la palabra de Dios, hablando de los justos: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Aquí vemos otra definición de quiénes son los justos. Los justos son todos aquellos que claman a Dios en sus aflicciones. Dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. Entonces los justos claman, a consecuencia de clamar, Dios los oye y los libra de todos sus problemas, de todas sus aflicciones. Alabado sea el nombre del Señor. El rey David, hermanos, entendió que la ayuda y el socorro solo viene de Dios. Por eso él escribe en el Salmo 46, versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios, dijo David, es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Para David, Dios era su 911, era su amparo y su fortaleza en la vida ajetreada que tuvo el rey David antes de ser rey y después de ser rey. En su experiencia vivida se dio cuenta que en sus problemas, en sus angustias, sus necesidades, Dios era su amparo y su fortaleza y su pronto auxilio en las tribulaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús en una ocasión, hermanos, estaba hablando en el capítulo 6 de San Juan, en la sinagoga de Capernaum. Y dice la palabra del Señor que la gente se incomodó con la palabra y comenzaron a decir: Señor, qué dura es tu palabra, ¿quién la puede llevar? ¿Quién la puede entender?
y se molestaron con el Señor, con lo que estaba diciendo. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor les dice esta palabra: ¿esto os ofende? Y los discípulos, cuando termina el culto, el servicio, la enseñanza del Señor, le dicen al Señor: Señor, la gente se molestó y comenzó a retirarse. Entonces, en el libro de San Juan 6:67, Jesús les da una respuesta. Les da una respuesta. Jesús les dice: ¿acaso queréis iros vosotros también? ¿Esto les ofende? Porque muchos de sus discípulos, dice, ya no andaban con él. Y el Señor les dice: ¿acaso queréis iros vosotros también? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más vamos a encontrar lo que hemos encontrado en tu presencia? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hemos caminado contigo 3 años y medio. Hemos viajado contigo, hemos comido contigo, hemos dormido cerca de ti. Hemos hecho todo durante 3 años y medio y nos hemos dado cuenta que no hay mejor lugar que estar en tu presencia. Entonces, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esto me recuerda a las palabras que el salmista David dijo en el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, ya que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Entonces, claro, por eso es que Pedro no se quería ir, si había encontrado el gozo y la belleza y la salvación en Cristo Jesús. Esta noche vamos a viajar a través de la Biblia a ver una historia de un rey que era justo. Vamos al libro de Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Vamos a ver la historia del rey Josafat, un rey justo que agradaba a Dios y andaba en los caminos de Dios y hacía lo que a Dios le agradaba. Hablando un poquito de la biografía del rey Josafat, dice la Biblia que el rey Josafat era el 4.º rey de Judá. Después que muere el rey Salomón, quedó en su lugar su hijo Roboán, después su hijo Abías, después su hijo el rey Asa, y después del rey Asa fue el papá del rey Josafat. Entonces, y era el año 873 antes de Cristo y comenzó a reinar, dice la Biblia, a los 35 años y reinó en Jerusalén 25 años e hizo lo que Dios le agrada. Pero como el tema dice, ¿a dónde correrá el justo ante la adversidad y ante la prueba? A todos los justos, el hecho que seamos cristianos no nos garantiza que no nos puede llegar el infortunio o la prueba o el día malo. Jesucristo mismo dijo esta palabra: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad en mí, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces al rey Josafat le llegó la prueba. Entonces vemos aquí en el segunda Crónica 21, versículo 1, dice: aconteció que los hijos de Moab y de Amón y otros vinieron contra Josafat a la guerra. Aconteció que los hijos de Moab y los de Amón y otros más vinieron contra Josafat a la guerra. No venían a firmar alianzas comerciales, ni alianzas militares, ni a hacer tratados de paz. Venían a matar al rey Josafat. Venían a volarle la cabeza. Querían desaparecerlo del mapa. Querían destruir al rey Josafat y a su pueblo, a Israel, a la ciudad de Jerusalén, donde estaba reinando el rey Josafat, y a Judá. Entonces, pero me gustaría que estos tipos, los moabitas y los de Amón, ¿quiénes eran? ¿De dónde descienden? Y para saber quiénes eran estos, de dónde vinieron estas personas, en el capítulo 19 de Génesis habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, pero salva a su siervo Lot y a su mujer y a sus 2 hijas. Y dice que cuando destruyen Sodoma y Gomorra, la orden era que no volvieran para atrás, no miraran hacia atrás. Dice la Biblia que la mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Y entonces se quedó Lot con sus 2 hijas y fue el primer padre soltero del mundo, el Lot y sus 2 hijas. Y no se quisieron quedar en la ciudad de Zoar, sino que se fueron, dice la Biblia, para el monte y fueron a habitar en una cueva. Y ahí estaba Lot y sus 2 hijas viviendo en una cueva por peligro, por miedo a que los otros habitantes de otras naciones le hicieran daño. Entonces, pero no habían hombres ahí. Entonces la mayor le dice a la menor: mira, hermanita, nuestro padre ya se está haciendo viejo y nosotras ya, aquí no hay hombres que se unan con nosotros. ¿Por qué no? Tengo una idea, ¿por qué no lo emborrachamos
y dormimos con nuestro padre y tendremos descendencia. Ya venían maldeadas de Sodoma y Gomorra estas señoritas, ¿verdad? Estas muchachas. Y dice, y le pareció bien a la menor, y dice que emborracharon a su padre. La mayor durmió con él y quedó encinta, quedó embarazada, y tuvo un cipote, y se llamó el cipote Moab. Después dijo la menor, bueno, ahora yo quiero el mío yo también. Entonces emborrachó a su padre la menor, lo emborrachó, se acostó con él, pero hay un detalle que la Biblia dice, y cuando se acostaban con él, Lot no sabía a qué hora se acostaban con él ni a qué hora se levantaban. Y el siguiente día se levantaba muy tranquila y concibió a la menor y dio a su hijo y le puso por nombre Amón. De ahí vienen los amonitas y los moabitas, de un terrible pecado de incesto de que cometieron las hijas de Lot con su padre. Pero entonces volvamos a la historia. El rey posiblemente estaba en su palacio, ahora que ya sabemos de dónde vienen estos tipos, estos hijos del diablo que querían destruir a Jerusalén y al rey Josafat, al rey justo, al rey bueno, que nada les había hecho. Porque siempre el diablo ha querido destruir al pueblo de Dios, ¿verdad? Eso no es nuevo. La Biblia dice que el diablo descendió con grande ira, queriendo destruir al pueblo de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús. Posiblemente el rey estaba en su palacio cuando le llega la noticia. En el versículo 22, dice, y le dieron aviso al rey diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Aquí vemos que ya se unió otro país más, que eran los sirios. El rey Josafat estaba en su palacio cuando llegan, le dicen los mensajeros militares y le dicen, rey, le traigo malas noticias. Contra ti viene una gran multitud de tropas de soldados, vienen aproximadamente de 5 países, los amonitas y otros más los de Siria. Son como 4 o 5 países que vienen a la guerra. Son miles de soldados que vienen a la guerra y vienen contra ti, te quieren volar la cabeza, te quieren matar, te quieren destruir. Y dice la Biblia que el rey Josafat, en el versículo 3 dice la palabra de Dios, en el versículo 3 dice, entonces el rey Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová y mandó pregonar ayuno en toda Judá. Entonces el rey Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Era obvio que el rey tuvo temor cuando le dieron la noticia que lo querían descabezar, ¿verdad? Que lo querían matar, que lo querían destruir los invasores que allá habían entrado, allá habían invadido la tierra de Israel. Entonces dice que el rey Josafat, como toda persona, tuvo miedo, tuvo temor. Yo creo que nadie se pone a reír cuando le dicen te vamos a volar la cabeza, nadie se pone a reír. Le dio temor y humilló su rostro. ¿Para qué humilló su rostro? Para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno. Entonces dijo el rey Josafat, quiero que vaya toda la gente, que salgan los mensajeros que digan de orden del rey Josafat, que toda la nación de Israel, que todos los de Judá y todos los de Jerusalén se vayan conmigo para el templo y que se vayan en ayuno y oración. Se fueron para el templo y iban en ayuno. Entonces lo raro es que el rey no buscó el apoyo militar, no buscó sus generales para preparar la estrategia de defensa, sino dice la palabra que se fue para el templo para buscar las respuestas de Jehová. Entonces el rey Josafat no buscó la ayuda de sus generales, no le dijo cómo vamos a planificar la estrategia de defensa, sino que se fue al templo de Jerusalén y invitó al pueblo que fuera a ayunar con él y a orar al templo. Y ahí estaban, hermanos, en el templo, ayunando, orando, clamando a Dios, porque los invasores ya habían entrado. Eran miles de soldados que habían entrado a Jerusalén y a Judá, y estaban a punto de llegar a las ciudades. Entonces, pero la gente corrió al templo, la gente corrió a buscar a Dios, la gente en esa angustia, en ese problema, se fueron para el templo a buscar el socorro divino. En el versículo 4, el verso 4 dice, y se reunió todos los de Judá y los demás ciudades para pedir socorro a Jehová ante el peligro de la guerra. Toda la gente acudió al llamado del rey Josafat y fueron al templo atendiendo el llamado de ir a orar, de ir a clamar, de ir a buscar la ayuda en oración y ayuno. Atendieron ante el peligro de la guerra. Ahí está el rey Josafat de rodillas, está orando, están clamando, están buscando la ayuda, porque los invasores están avanzando. La caballería, la artillería, los soldados de enemigos que habían llegado como de 4 o 5 países
estaban avanzando para destruir el pueblo de Israel, para destruir el pueblo de Dios. Entonces ahí está el rey Josafat pidiendo por ayuda, pidiendo por misericordia. Y me gusta esto, hermano, que el rey Josafat no se fue solo, pidió la ayuda del pueblo y llegaron al templo y doblaron rodillas y comenzaron a buscar a Dios. Qué bonito que cuando la gente tiene problemas, hermano, en vez de irse a buscar la ayuda a otro lado, se viene a buscar la ayuda al Señor. Entonces dice, ante el peligro de la guerra. Y en el verso 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. Estaban llorando, estaban afligidas, la gente estaba preocupada. Alguien tenía que tomar la dirección de la asamblea, de la reunión de oración que tenían en ese momento. Entonces viene el rey Josafat, se pone de pie y hace una oración intercesora. Se pone de pie y hace una oración intercesora el rey Josafat. Y en el versículo 6 está la oración intercesora que el rey Josafat hace. Y dice Josafat esta palabra: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. No está en tu mano tal fuerza y poder y que no hay quien te resista. Y el versículo 12 continúa la oración y dice: oh Dios nuestro, porque no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza ante esta grande multitud que viene contra nosotros. A ti no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Estaba el rey Josafat haciendo una oración intercesora. Y el versículo 6 dice: Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? No reinas, no tienes dominio en todos los reinos de la tierra. No está en tu mano tal fuerza y poder. Ante ti, dice el rey Josafat, en nosotros no hay fuerza contra esta grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y ante ti volvemos nuestros ojos. Y en el versículo 13 dice: y todo Judá estaba en el templo delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. La iglesia estaba llena, la gente no se quería morir. Habían llegado porque había un problema, los querían matar, los iban a destruir, los iban a volar, como los iraníes quieren destruir a Israel ahora en este tiempo, ¿verdad? Los querían desaparecer del mapa. Entonces dice la palabra del Señor que estaban en el templo, el rey ya había tomado la palabra, ya había hecho la oración intercesora, le había dicho al Señor: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros humanamente no hay fuerza, nuestro ejército no puede con ellos, porque son miles de soldados invasores que han llegado a Judá y a Jerusalén. No sabemos qué hacer. A ti alzamos nuestros ojos, como dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero mi socorro no viene de los montes, dijo el rey Josafat. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, actualicemos la situación. El peligro era inminente. Eran miles de soldados enemigos, más de 4 países con ansias de sangre y de muerte. Eran mercenarios, eran salvajes, eran paganos que querían destruir al pueblo de Dios. Ahí estaba el templo lleno de gente con mujeres, padres, hijos, niños, nietos, abuelos. Todo el mundo estaba con miedo. La gente estaba angustiada, había temor, había aflicción, había lágrimas. La gente decía: no nos queremos morir. Abrazaban a sus pequeñitos. Imagínense esa forma de cómo estaba la gente temblando. No se querían morir. Los militares llegaban y decían: rey Josafat, ya llegaron a una ciudad que se llama Engadi. ¿Qué hacemos? Denos sus órdenes. Y Josafat seguía: espérenme tantito, estoy hablando con el mero. Déjenme pelear la batalla con las armas espirituales. Pero a pesar de que la gente estaba llorando, estaba afligida, estaban en el mejor lugar, porque estaban en la iglesia, estaban en el templo, estaban en la casa de Dios. Y la Biblia dice en Habacuc 2:20: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. San Mateo 7:7 dice: el que busca hay, el que pide recibe, el que busca hay, el que toca se le abrirá. Josafat y el pueblo de Dios estaba buscando, estaba clamando, estaba pidiendo por ayuda, por socorro al Señor. El enemigo avanzaba, hermanos, con sus misiles, con sus tanques de aquellos entonces.
su armamento sofisticado. Pero el rey Josafat tenía sus armas de guerra, tenía la oración y el ayuno. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El rey Josafat estaba con el pueblo de Dios peleando la batalla, pero de rodillas en presencia del Señor. Era hora de recordar las palabras que dice 2 de Crónicas 7:14, ¿verdad? Si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Era momento que el rey Josafat recordara las palabras que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 33, verso 3. Clama a mí, le dijo el Señor a Jeremías. Clama, en esta ocasión clama a mí, desde el rey Josafat, y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes que ni tú ni te imaginas. Era momento de recordar las palabras de Salmo 91, versículo 14, donde dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí estaban clamando, estaban buscando la ayuda, como usted esta noche ha venido a la iglesia. No vino a ver al predicador ni a los que cantan, ni al pastor ni a su servidor. Vino a buscar a Jehová, porque todos tenemos problemas y necesidades, y nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La respuesta llegó, hermanos. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que sea. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Dios es fiel a sus palabras. Dice la Biblia que mientras la gente estaba llorando, la gente estaba clamando, la gente estaba pidiendo socorro a Dios, de repente en medio de la multitud se levantó un hombre, se puso en pie un hombre. No era Isaías, no era el profeta Jeremías, no era Ezequiel, no era Daniel, era un hombre desconocido. Su nombre era Azaziel, y se levantó y se puso en pie en medio del grupo de la gente que estaba ahí. Se puso en pie y dijo estas palabras. Se paró un profeta, hermano, que nadie lo conocía. Se para y dice que vino el Espíritu de Jehová sobre él, y comenzó a decir: oíd Jerusalén y toda Judá y los habitantes de Jerusalén, no temáis, porque no es de vosotros la guerra, sino que la guerra es de Dios. Versículo 17. No habréis de pelear vosotros en este caso, les dice el Señor del profeta Azaziel. Estad quietos y ve la salvación que Jehová hará con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. En mis propias palabras les dice el Señor: paraos y estad quietos, estén tranquilos y vean la salvación de Jehová. Entonces, hermanos, Dios les dice a su pueblo y al rey Josafat: no tienen que pelear ustedes. Ustedes ya hicieron su parte. Déjenme ser Dios esta noche, en esta hora. Yo me encargo con ellos, porque tus luchas, tus problemas, tus enfermedades, tus situaciones difíciles, tus adversidades le pertenecen a Dios. Ya no tenemos que estar peleando nosotros humanamente nuestra guerra, nuestra lucha, nuestras situaciones difíciles, hermano Juanito. Nuestra guerra le pertenece a Dios. Paraos y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, les dijo el rey, les dijo el profeta. Dios estaba contestando la petición de su pueblo Israel y la oración del rey Josafat a través de un profeta desconocido. Les dijo: oí Judá y Jerusalén y tú, rey Josafat. Jehová dice así: no temáis, porque no es vuestra la guerra. Se metieron con el pueblo equivocado, y el que se mete con el pueblo de Dios es como que se meta con la niña a los ojos del Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso me recuerda en el libro de Éxodo, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, ¿verdad, hermano? Y llegan frente al mar Rojo, y se topan con el mar Rojo y no podían avanzar, y los ejércitos de Faraón venían detrás, que los querían también destruir, les querían volar la cabeza a todos los israelitas que habían salido de Egipto. Y comenzaron a renegar, comenzaron a murmurar, y decían los israelitas: Moisés, ¿acaso no habían tumbas allá en Egipto para que nos hayas traído a morir aquí al desierto? Y las mismas palabras les dice Moisés a ese pueblo. Éxodo 14, 13 y 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis y estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis para siempre.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y le dice a Moisés, dile al pueblo, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Dile al pueblo que marche, levanta tu vara, y se abrió el mar rojo, hermano. Entonces, pero me gusta una partecita que dice, esos egipcios que habéis visto, nunca más los volveráis a ver. Solo esténse quietos, esténse tranquilos, porque Dios pelea las batallas, las pruebas, las luchas de su pueblo. Y así fue, hermano. Los vieron los cadáveres flotando después en el mar. Entonces, así sucedió con el rey Josafat. La victoria está segura, como dice el cantito de la oración. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay poder en la oración, hermano. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas. ¿Cuáles son? El ayuno, la oración, la lectura de la palabra, la vigilia y muchas más. Entonces Dios da la victoria a su pueblo. Dios contesta a su rey Josafat, que era justo. Y en el versículo 18, miren lo que dice el rey Josafat cuando Dios le da la respuesta. Entonces Josafat dice, se postró en tierra con todo Judá y Jerusalén y adoraron a Jehová. Cuando Dios ya les había dado la respuesta que él iba a pelear por ellos, la actitud del rey Josafat fue agradecimiento, humillación. El rey Josafat tiró su corona, la puso a un ladito, ahí se ve que la tiene a un ladito la corona. Se despojó de toda vanidad el rey y se tiró de rodillas, puso su cara frente a la tierra y adoró y agradeció a Dios por haberle contestado. A nosotros muchas veces no imitamos al rey Josafat. Nosotros, Dios nos salva, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos perdona, Dios hace muchas cosas a favor de nosotros, y lo que menos somos muchas veces es ser agradecidos con el Señor. Pero Josafat, estamos viendo que cuando Dios le dio la respuesta, le agradecieron al Señor porque le contestaron su petición. En el versículo 20, Dios le da la victoria al rey Josafat. Eso ya no está en el PowerPoint. Se levantaron por la mañana, dice en el versículo 20, dice de Segunda Crónica 20:20. Se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras el ejército salía, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, Dios vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El ejército de Israel salió. Dios les dijo que dónde iban a ir, pero no iban a ir a pelear, iban a tomar el botín. Dice que Dios confundió a los ejércitos, esos miles de soldados que habían llegado para destruir a Josafat y a Jerusalén y a Judá. Y comenzaron a matarse entre ellos solos, se mataron entre ellos solos, a tal grado que uno le decía a su compañero: ayúdame a matar a este. Mataban a aquel: ayúdame a matar a este otro. Y comenzaron, eran la sangre, las cabezas volaban, pero no de los israelitas ni del rey Josafat, sino que de los invasores, de Amón, de los amonitas y de los de Siria. Volaban las cabezas y se mataron entre todos. Y dice la Biblia, y no quedó ninguno. En el versículo 23 y 24 dice que se mataron ellos solos y ninguno escapó. Y duraron 3 días recogiendo el botín. Iban con ganas de sangre, pues ahí está su sangre, señores. Se mataron, entre ellos eran miles de cadáveres, a tal grado que se tomaron 3 días el ejército de Israel para recoger el botín que había dejado el ejército invasor. Hermanos amados, la adversidad no define nuestro destino, lo define a dónde corremos. El justo siempre corre a Dios. ¿Cuál es la lección que nos deja esta historia? Número 1, que Dios siempre está con su pueblo aunque no lo veamos. Dios le demostró a Josafat y a su pueblo Israel que Dios estaba con él, aunque no lo veían. Como dice Mateo 28:20, cuando les dijo: ir por las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios está con su pueblo. Estuvo con Josafat y su pueblo. Ahora en este tiempo está con usted y conmigo. Si somos justos y acudimos a esa torre fuerte que es el nombre de Jehová. Número 2, ante una gran adversidad tenemos un gran Dios. Ante un gran problema, ante una gran necesidad, tenemos un gran Dios todopoderoso
como dice Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Para usted y para mí sí hay imposibilidades, pero para Dios no hay nada imposible. Y lo tercero es que debemos de correr siempre a esa torre fuerte por ayuda. Yo digo para terminar lo siguiente: no estamos exentos que nos llegue el día malo, o posiblemente ya lo experimentó, problemas en su vida. Pero cuando llegue la falta de trabajo, cuando lleguen los problemas legales, problemas de migración, problemas de salud, problemas de cualquier índole, no corra primero, no llame al 911, mándame a la policía, mándame a los paramédicos, mándame a los bomberos, mándame a un abogado, mándame a un psicólogo, sino que corramos al templo a buscar la ayuda, como lo hizo el rey Josafat, y fue socorrido. Que Dios bendiga su palabra esta noche, hermano. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre